En su último cumpleaños, mi padre me sirvió una copa y dijo por el hijo que cambiará nuestra historia, o la destruirá. Pero lo que no supo es que, mientras se giró, yo le cambié la copa. Mi padre cumplía 71 años ese día. No era un número redondo, ni un aniversario especial, pero había algo en el ambiente, algo que lo hacía distinto. Como si él lo supiera. Como si todos lo supiéramos, aunque nadie lo dijera. La cena fue en casa, como siempre. Mesa larga, mantel blanco, la vajilla que solo salía una vez al año. Estábamos todos, mis hermanos, sus esposas, sus hijos. Y yo, el hijo menor, el que se fue, el que volvió, el que siempre estuvo fuera de lugar, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Mi padre había estado más callado de lo habitual durante el día. No preguntó por los nietos. No comentó el vino. Solo miraba el reloj. Cada media hora. Como si esperara que llegara una hora concreta. Cuando terminamos de cenar, se puso de pie con la copa en la mano. Golpeó suavemente con una cucharita. Toc, toc, toc. Silencio. Se aclaró la garganta. Este será mi último cumpleaños, dijo, sin rodeos. Nadie rió, porque todos entendimos que hablaba en serio. No estoy enfermo, continuó. No me pasa nada, todavía, pero ya he hecho todo lo que debía hacer. Y ahora, el resto, ya no me corresponde a mí. Nos miró uno por uno, hasta detenerse en mí. Esta familia guarda un secreto, uno que ha pasado de generación en generación, y cada cierto tiempo, le toca a uno de nosotros decidir qué hacer con él. Sentí una punzada en el pecho. Sabía de qué hablaba, o al menos, creía saberlo. Esta noche, siguió, le paso ese peso a uno de ustedes. Mis hermanos se tensaron. Sus esposas se miraron entre ellas. Los niños dejaron de jugar. Mi padre levantó la copa, por el hijo que cambiará nuestra historia, o la destruirá, y me la entregó a mí. Mi mano temblaba, no porque no quisiera tomarla, sino porque ya sabía lo que había dentro. Mi padre siempre fue meticuloso, preciso, y no dejaba nada al azar. Así que supe, sin necesidad de probar, que esa copa no era solo vino. Era un mensaje, una puerta, o una trampa. Y fue entonces, cuando se giró para tomar su copa del aparador, que yo hice lo que no tenía planeado hacer, pero sí había pensado durante años. Cambié las copas. Sutil, rápido, silencioso. Cuando se giró, volvió a levantar la que ahora era la mía. Y brindamos. Salud, dijo, mirándome a los ojos. Yo lo sostuve con la mirada. Sonreí. Y respondí. Por el que no olvida. Y bebimos. Nadie notó nada. La noche continuó con regalos, abrazos y anécdotas que ya todos habíamos escuchado 1000 veces. Mi padre se fue a dormir temprano. Y a la mañana siguiente. Ya no se despertó. Pero no murió por accidente. Ni por edad. Murió exactamente como lo había escrito. Porque cuando revisé su estudio, encontré un sobresellado con mi nombre. Y dentro, una nota que decía: si estás leyendo esto, entonces fuiste más rápido que yo. Ahora todo es tuyo. Y lo sabrás, en 72 horas. Suscríbete si quieres saber qué contenía esa copa, y qué peso estaba por heredar. Porque no todos los secretos familiares vienen con advertencias. Algunos se activan cuando ya es demasiado tarde. Pasaron exactamente 8 horas desde que mi padre fue encontrado sin vida en su habitación. No había signos de violencia. Ningún derrame. Ninguna pista visible de que lo había detenido. El médico de guardia anotó en el informe que había fallecido por causas naturales. Pero yo sabía que no era así. Él lo había dicho, con todas sus letras. Este será mi último cumpleaños. No era una corazonada. Era un plan. Me encerré en su estudio apenas pude, aprovechando el revuelo que se había armado en casa. Mis hermanos estaban haciendo llamadas, mi madre lloraba en silencio en el sillón del pasillo, y los nietos corrían por los corredores como si no entendieran aún que algo se había roto para siempre. En su escritorio, tal y como lo había escrito en la nota, había un sobre con mi nombre. Era papel grueso, de los que ya no se usan. No tenía fecha. Solo 3 palabras en tinta negra, para cuando decidas. Dentro del sobre había 2 cosas. Una carta breve, escrita a mano, y una llave. La carta era precisa, directa, como todo en él. Si estás leyendo esto, entonces fuiste más rápido que yo. Ahora todo es tuyo. Y lo sabrás, en 72 horas. No antes. No después. Si intentas forzarlo, lo perderás. Si lo respetas, entenderás por qué hice lo que hice. El secreto está en el sótano. Lo abrí por primera vez cuando tenía tu edad. Y me prometí que lo cerraría en mi último día.
Pero ese día ya llegó. Ahora es tu turno. Espera, escucha, y no traiciones el orden. Leí la carta 3 veces. La llave era pequeña, antigua, de hierro forjado. Me recordó a la de un baúl, o a una puerta que no debía ser abierta con frecuencia. En la parte plana, grabado con precisión, estaba el número 318. No era la dirección de casa, ni una fecha, ni un código que reconociera. Pero lo entendí más tarde. La primera noche fue la más difícil. Intenté convencerme de que todo era simbólico, de que esa copa no tenía nada más que vino, de que no había intercambio real, ni pacto, ni legado, ni nada por el estilo. Pero a la mañana siguiente, todo cambió. Mi hermano mayor, Julián, me llamó desde su casa. Estaba preocupado. Me dijo que al revisar la caja fuerte del despacho, donde nuestro padre solía guardar los documentos de la empresa familiar, la combinación ya no funcionaba. Y que, misteriosamente, había una nota dentro del buzón: ahora no eres tú. No aún. Pensé que era una broma pesada. Hasta que mi otro hermano, Esteban, me envió una foto. Aparecía su nombre tachado en uno de los archivos que encontró en un cuaderno contable del despacho. No eran números. Eran nombres de personas de la familia, todos con anotaciones a un costado. Esteban, leal, pero débil. Julián, ambicioso, impaciente. Y el mío, al final, Ignacio, el más parecido a mí. O el más peligroso. Empecé a entender. Mi padre no nos crió como un padre común. Nos entrenó. Observó nuestras decisiones, nuestras fallas, nuestras tentaciones. No buscaba amor. Buscaba al que fuera capaz de sostener lo que estaba por debajo de todo lo que mostrábamos. Por eso la copa. Por eso ese gesto tan simbólico disfrazado de brindis. Porque no era una elección cualquiera. Era un traspaso. Guardé la llave y la carta. No bajé al sótano. No aún. Las 72 horas no habían pasado. Y algo me decía que él hablaba en serio. Mientras tanto, volví a revisar su biblioteca. Había libros que nunca había visto. Enciclopedias con símbolos, notas en márgenes en idiomas que no hablábamos, recortes de periódicos antiguos marcados con lápiz rojo. En uno de ellos, fechado en 1954, encontré una historia sobre un incendio en una finca familiar. El apellido no era el nuestro, pero estaba subrayado. El nombre del heredero sobreviviente, Elías Ignacio, exactamente como me llamo yo. Sentí una punzada en la nuca. Era como si las piezas empezaran a moverse solas. Ya no era una herencia. Era un juego con reglas ocultas. Y la llave era solo la primera ficha. El reloj de pared marcó exactamente las 19 cuando se cumplieron las 72 horas desde la muerte de mi padre. Estaba solo en la casa. Mi madre había salido con Esteban, Julián estaba organizando el funeral con su esposa, y los nietos estaban repartidos entre casas ajenas y silencios incómodos. Yo me quedé, porque algo me decía que ese momento no era casual, que él había medido cada minuto, cada gesto, para que las piezas encajaran exactamente como debían. Tomé la llave del cajón donde la había guardado, la giré entre los dedos un instante, respiré hondo y bajé al sótano. Esa parte de la casa había estado cerrada desde que tengo memoria. Decían que era peligroso, que había humedad, que las vigas estaban podridas. Nadie lo usaba. Nadie preguntaba. El pestillo estaba oxidado, pero la cerradura respondió de inmediato a la pequeña llave de hierro con el número 318. La puerta se abrió con un crujido seco. El aire que salió desde dentro era denso, cargado de polvo y de una especie de antigüedad que no se podía nombrar. No olía mal, pero sí a algo que había sido contenido durante demasiado tiempo. La escalera descendía en espiral, de piedra, con una baranda metálica. Encendí la linterna. La luz tembló, pero no falló. Bajé. El sótano no era una simple bodega. Era una sala construida con intención. El suelo estaba cubierto con un mosaico de símbolos. Algunos reconocibles, el símbolo del infinito, un reloj de arena, una espiral. Otros no. Había paredes llenas de estanterías con cuadernos encuadernados a mano, carpetas con nombres, cartas antiguas, y al fondo, en el centro exacto de la sala, una mesa redonda. Sobre ella, 2 copas idénticas a las del brindis. Y un sobre, igual que el primero, pero esta vez, sin nombre. Solo una palabra en latín, veritas. Lo abrí con cuidado. Dentro, otra carta de mi padre. Esta vez, más extensa. Ignacio, si llegaste aquí, entonces hiciste lo que debías. No por obediencia, por curiosidad. Y eso es lo que se necesita. No un hijo obediente, un hijo que quiera saber.
Aquí abajo está todo lo que la familia ha escondido durante más de un siglo. No porque sea ilegal, no porque sea vergonzoso, sino porque es demasiado grande para contarlo en sobremesas. Aquí encontrarás decisiones, registros, pactos, dinero que no pasó por bancos, historias que no pasaron por las noticias. Y una última verdad, la copa que te di, estaba preparada para mí, pero no porque temiera morir, sino porque no podía permitirme seguir sabiendo lo que sé. La cambiamos tantas veces, hijo, tú y yo. Y ahora, al final, no importa quién la tomó, porque el veneno no estaba en la copa, estaba en el legado. Lo bebiste desde que naciste. Tuve que sentarme. Todo giraba. El aire estaba cargado, pero no por falta de oxígeno. Era demasiada historia junta. Revisé una de las carpetas. Nombre tras nombre. Fechas de nacimiento, muertes, propiedades adquiridas bajo identidades distintas. Proyectos de empresas que nunca existieron oficialmente, pero que figuraban en registros cruzados. Incluso fotos mías de adolescente, con notas al margen. Reacciona con ira cuando se siente observado. Odia el control, pero necesita estructura. No solo me conocía, me había estudiado. Mi padre había convertido su vida, y la mía, en un experimento que debía terminar aquí. Y no por él, por mí. Sentí un ruido detrás de mí. Me giré. No había nadie. Pero sobre la mesa, una de las copas se había movido ligeramente, como si alguien invisible la hubiera tocado. Me acerqué. Toqué el borde. Estaba tibio. Y entonces lo sentí. No un pensamiento. No una emoción. Una presencia. Como si alguien me estuviera evaluando. No con odio. Tampoco con afecto. Con la pregunta más fría que existe. ¿Estás listo para saber lo que hicimos? Pasé la noche en el sótano sin darme cuenta. No dormí. No comí. No tuve noción del tiempo. Solo me quedé ahí, entre papeles, archivos, diarios personales de mis antepasados, fotografías antiguas y cartas cifradas que, poco a poco, empezaron a revelarse. Mi padre no solo había dejado todo ordenado, había estructurado una especie de guía subterránea. Una narración paralela a la historia oficial de nuestra familia, hecha para que yo, y solo yo, la descubriera en la secuencia correcta. La mayoría de los documentos eran notas escritas a mano, algunas tan antiguas que debían tener al menos 100 años. Lo que más me impactó fue encontrar una colección de cartas firmadas por un tal León Ignacio R., el mismo nombre que encontré en aquel periódico recortado sobre el incendio de 1954. En esas cartas, León hablaba con crudeza de algo que habíamos hecho, algo que debía ser ocultado a toda costa para proteger la estructura. Al principio pensé que se trataba de un crimen financiero, algún tipo de fraude o lavado de dinero, pero cuanto más leía, más claro me quedaba que no se trataba de eso. Era algo mucho más personal, más sucio, más irreversible. Las cartas hablaban de una finca, de una muchacha, de un testamento destruido, de un cadáver oculto. No con palabras explícitas, pero lo suficiente como para entender que aquella historia familiar no había comenzado con una herencia, sino con una traición encubierta. Había nombres, lugares, fechas. Y luego, el símbolo. No era un logotipo ni una marca comercial. Era algo más antiguo, una cruz invertida dentro de un círculo, con una línea vertical que bajaba hasta el suelo como si quisiera atravesar todo. Estaba dibujado en varios documentos, tallado en madera, incluso grabado en una de las paredes del sótano, escondido detrás de una estantería. El símbolo no era solo un adorno. Era una firma. Y empezaba a aparecer demasiado seguido. En una de las libretas encontré una entrada fechada en marzo de 1955, donde León relataba que la finca ardió, pero lo que no se quemó fue lo que sigue reclamando cada generación. Esa frase me descolocó. Lo que sigue reclamando. Como si el fuego no hubiera borrado lo que se hizo. Como si, de alguna manera, ese acto todavía estuviera vivo. Anclado en el presente, esperando a alguien que lo enfrentara. O lo repitiera. Fue entonces cuando todo encajó. Las copas. El brindis. La frase, por el hijo que cambiará nuestra historia, o la destruirá. Mi padre no temía al destino. Temía que yo hiciera lo mismo que León. Que, llegado el momento, repitiera el patrón. Que lo heredara no como advertencia, sino como una oportunidad de poder. Me levanté, busqué en el fondo de la sala, detrás de una vieja lona que cubría una caja de madera, y encontré una cámara de seguridad oculta. No era moderna, pero estaba conectada a un sistema de grabación en una pequeña consola empotrada en la pared. Revisé los archivos. Había decenas de videos, todos sin sonido. La mayoría mostraban a mi padre bajando al sótano,
solo, durante las madrugadas. Pero uno me paralizó. Era de la noche de su cumpleaños. Él bajó primero. Estaba solo. Llevaba las dos copas en la mano. Colocó una sobre la mesa del sótano, la otra en un compartimiento metálico al costado. Luego sacó algo del bolsillo. Una pequeña cápsula. La abrió. Y la vertió en una sola copa. La otra, la dejó limpia. Cerró el compartimiento. Subió. Y entonces entendí todo. No había sido casualidad. Ni siquiera intuición. Él me había dejado cambiar las copas. Me había empujado a hacerlo. No porque quisiera matarme, sino porque necesitaba saber qué tipo de hijo había criado. Si era de los que obedece, o de los que piensa. Y yo había elegido vivir. Pero, ¿vivir para qué? ¿Qué se supone que debía hacer ahora con esta verdad? Subí a la superficie con el cuerpo tenso, la mente hecha un torbellino. Miré el reloj. Habían pasado más de 18 horas. Afuera, todo seguía igual. El mundo no se había detenido. Solo el mío. Pensé en quemar todo. En destruir las cartas. En cerrar el sótano y olvidarme de la llave. Pero sabía que ya era tarde. Porque una vez que sabes lo que cargas, no puedes volver a fingir. Y porque aún no había respondido la pregunta que me dejó mi padre. ¿Vas a cambiar esta historia, o vas a destruirla? Suscríbete si quieres saber qué fue lo que comenzó en 1954 y por qué ese fuego nunca se apagó del todo. Porque no todos los legados son para ser honrados. Algunos necesitan ser ajusticiados. Tardé 2 días en dar con la dirección exacta de la finca. Estaba en los documentos de León, enterrada entre facturas falsas, escrituras cruzadas y planos mal dibujados. Ningún GPS la reconocía por nombre. Había sido registrada como destruida tras el incendio del 54 y el terreno declarado no habitable por el ayuntamiento décadas atrás. Aún así, allí estaba, marcada en rojo en uno de los mapas viejos, la Roca Alta. A 47 kilómetros de la ciudad, sobre una colina aislada, sin caminos pavimentados ni electricidad. Fui solo, sin avisar a nadie. No llevé nada más que la llave con el número 318, la libreta de León y una linterna. Lo demás lo cargaba en la cabeza, las frases, las cartas, el eco del brindis de mi padre, la certeza de que él sabía que yo terminaría allí. El camino fue lento. El coche solo me llevó hasta cierto punto, el resto lo hice a pie. Al llegar, me sorprendió no encontrar ruinas. La finca no estaba destruida. Al menos no completamente. La estructura principal seguía en pie, piedra vieja, techos parcialmente caídos, ventanas rotas, pero el corazón del edificio se mantenía firme, como si el fuego solo hubiese tocado la superficie. Y entonces, al rodear la parte trasera de la casa, lo vi. El símbolo, tallado en la piedra, justo sobre una puerta de sótano similar a la de mi padre. Una cruz dentro de un círculo, atravesada por una línea descendente. No era el dibujo de un loco. Era una firma. Una señal. Abrí la puerta. No tenía candado. Solo óxido. La bajada era estrecha, húmeda, con escalones de madera casi podrida. El aire era más frío de lo que debería, más espeso. El lugar no había sido visitado en años. Tal vez décadas. Pero entonces lo supe, yo no era el primero en volver. Porque en el centro del sótano, había algo que no debería estar allí. Una silla de hierro, cubierta con una manta negra. Encima, una copa idéntica a la de mi padre. Y al lado, una foto. Mi rostro. No de ahora. De hace 15 años. La tomaron cuando tenía 16. Llevaba el mismo corte de cabello, la misma chaqueta azul que usaba cuando salí en una excursión escolar al norte del país. Y esa foto no existe. Nunca fue publicada. Nunca fue digitalizada. Pero alguien la tenía. Alguien que había preparado esa escena. Alguien que había estado esperándome. Sentí el pulso acelerarse. Me acerqué lentamente. Debajo de la foto, una nota escrita a mano. Todos regresan. El ciclo no se rompe. Solo se entrega. Y tú fuiste elegido cuando aún no sabías hablar. Tragué saliva. El aire tenía un olor difícil de explicar. Tierra mojada, madera vieja y algo más. Algo como sangre seca. Miré la silla. No había nadie sentado en ella, pero tenía marcas de presión en los apoyabrazos. Como si alguien se hubiese aferrado con fuerza. Como si lo último que hizo antes de desaparecer fuera resistirse. Me di la vuelta. Revisé las paredes. Estaban cubiertas con inscripciones. Palabras en latín. En hebreo. Fechas. Nombres. El mío, otra vez. Y más abajo, la frase que me congeló. No se trata de lo que hiciste. Se trata de lo que harás, para que nadie más lo sepa.
No entendía. ¿Era una amenaza? ¿Una advertencia? ¿Una profecía? Y entonces, algo sonó detrás de mí. Pasos. Pero cuando me giré, no había nadie. Y sin embargo, la copa se había llenado. No con vino, con un líquido oscuro, espeso, denso como tinta. Y en el reflejo, no vi mi cara. Vi la de mi padre. Joven, sonriendo. Y diciendo algo que no podía oír, pero que entendí de inmediato. Ahora tú brindas. Salí del sótano sin beber. Cerré la puerta. Dejé todo como estaba. Pero esa noche, no dormí. Porque supe que la finca no era una ruina. Era un altar. Y lo que allí comenzó, no terminó con el fuego. El fuego solo fue el disfraz. Lo real sigue allí abajo. Esperando. Silencioso. Y yo, soy el primero en generaciones que tiene la opción de no seguir el juego. Pero lo haré. Volví de la finca con la cabeza hecha trizas. Todo lo que creía entender sobre mi familia, sobre mi padre, sobre mí mismo, ahora tenía un peso distinto. Como si la historia no fuese una serie de hechos, sino una red perfectamente tejida que me había ido envolviendo sin que yo me diera cuenta. Intenté dormir, pero no pude. No por miedo, sino por una sospecha que crecía dentro de mí como una semilla torcida, y si nunca tuve opción, pasé todo el día revisando el sótano de mi padre. Lo conocía ya de memoria, cada carpeta, cada cajón, cada objeto. Pero entonces recordé una conversación vieja, casi insignificante, que había tenido con él cuando tenía unos 10 años. Le pregunté por qué no teníamos televisión en su despacho, porque todo en esa casa era tan analógico. Su respuesta fue simple, pero me marcó, porque lo importante no se transmite en vivo. Se deja grabado, para el que venga después. No sabía por qué lo recordé justo en ese momento, pero lo hice, y empecé a buscar. Detrás de uno de los estantes, oculto en un compartimiento al que solo se podía acceder quitando 4 libros específicos, sí, como una película, encontré una caja de madera con un solo objeto dentro, un reproductor portátil de video, antiguo, de esos que funcionan con baterías grandes. Había una cinta colocada. La encendí. Apareció mi padre, sentado, más joven, con el rostro sereno, pero la mirada cargada de algo que ya no era resignación, sino determinación. Llevaba la misma copa en la mano. El fondo era el mismo sótano. Todo indicaba que el video había sido grabado hacía al menos 15 años. Empezó a hablar. Ignacio, si estás viendo esto, es porque encontraste la cámara. Lo hiciste más tarde que yo, pero más rápido que tus hermanos. Y eso es importante. Quiero contarte algo que nunca pude decirte en persona, porque para cuando tú estuvieras listo, yo ya no lo estaría. En esta familia, la libertad no es real. Solo parece. Cada generación cree que puede elegir. Pero en realidad, el que hereda no es el más fuerte, ni el más brillante. Es el que encaja en la grieta exacta que dejamos abierta. Tu nombre, hijo, no fue un accidente. Ignacio, como León Ignacio, como yo, como el primero que fundó esto con sangre. Desde antes de nacer, tú ya estabas marcado. Tu madre lo supo. No dijo nada. Yo lo decidí. Te educamos no solo para sobrevivir, sino para continuar. Para que cuando llegara el momento, tomaras tu copa y eligieras si brindar o si volcarla al suelo. Yo no pude volcarla. Tu abuelo tampoco. Tú lo harás. La grabación se detuvo ahí. Sin cierre. Sin despedida. Me quedé mirando la pantalla en negro, respirando como si me hubieran corrido una maratón, sintiendo que algo se había roto dentro de mí. No por lo que dijo, sino por lo que ya intuía antes de verlo. Nunca fue una decisión libre. Nunca fue casualidad que volviera. Nunca fue instinto cuando cambié la copa. Fue programación. Mi padre me había guiado como a una pieza de ajedrez. Cada elección que creí propia, cada rebelión, cada gesto de independencia, estaba previsto. Y ahora, ni siquiera podía odiarlo. Porque al entender la magnitud de todo, lo único que sentí fue compasión. Compasión por un hombre que pasó su vida esperando que alguien hiciera lo que él no pudo. Compasión por mí, por estar dentro de una estructura que nunca diseñé, pero que ahora me pedía tomar las riendas o dejarla desmoronarse con todos dentro. Compasión por la historia que él, en su último cumpleaños, trató de cerrar con un brindis, pero que yo abrí de nuevo sin saber. Esa noche volví a servir 2 copas. Una para mí, otra vacía. Y dije en voz baja, sin nadie más en la habitación. Brindo por el hijo que, tal vez, aún esté a tiempo de escribir una historia distinta. No bebí. Aún no. Porque antes de hacerlo, necesitaba encontrar lo que aún no me habían mostrado. El verdadero origen. La raíz de todo esto.
Y lo que se escondía, no en el sótano, sino en el apellido. Al día siguiente, fui al archivo histórico municipal. No pedí cita. No pregunté si tenía permiso. Entré directamente y pedí acceso a los registros de 1919 a 1959, todos los documentos vinculados al apellido R, o a la finca La Roca Alta, o a cualquier procedimiento archivado por orden judicial con cláusula de confidencialidad. La mujer del mostrador me miró raro al principio. Supongo que no todos los días aparece un tipo ojeroso, con un nombre de familia importante, pidiendo documentos olvidados por el tiempo. Pero cuando vio el apellido completo en mi DN, cambió el tono. No lo dijo, pero entendí que había oído ese nombre antes. Que lo había visto en papeles que no eran para el público común. Me hizo pasar a una sala pequeña, cerrada, sin cámaras. Me dio 3 carpetas marcadas como incompletas, clasificadas y extraídas para digitalización, nunca devueltas. Y ahí estaba. Un nombre que nunca había escuchado en mi casa, Antonio Ignacio R. Nacido en 1910. Desaparecido en 1954. Declarado muerto en ausencia. El mismo año del incendio. El primer heredero oficial. El primero que lo tuvo todo. Y según los papeles, también el primero que lo arruinó todo. Los documentos no eran extensos. El archivo parecía deliberadamente mutilado. Faltaban páginas. Algunas estaban cortadas. Pero lo que quedaba era suficiente. Una denuncia anónima. Fechada en octubre de 1953. Antonio Ignacio R. mantiene reuniones clandestinas en la finca La Roca Alta, fuera de control bancario y fiscal. Se sospecha tráfico de personas, manipulación de testamentos e intimidación a familiares para la firma de poderes legales. Una línea en rojo añadida a mano decía: el notario local retiró la denuncia en menos de 24 horas. Dijo no recordar haberla presentado. Y justo debajo, un informe policial breve. En la finca se encontró una estructura subterránea cerrada por candado, con símbolos tallados en la piedra y mobiliario de aspecto ceremonial. El denunciante original desapareció la misma semana. Tuve que apartar la vista. Era cierto. Todo era cierto. Lo que mi padre heredó. Lo que me entregó. Lo que ocultaron. Todo empezó con un crimen. Uno que no solo nunca se resolvió, sino que fue convertido en tradición. Lo peor no fue leerlo. Lo peor fue ver la última hoja del expediente. Una fotografía en blanco y negro. 4 personas de pie. Una mujer joven, visiblemente nerviosa. 2 hombres en traje. Y Antonio, al centro, con una copa en la mano. Sonriendo. Con la misma frase escrita al reverso de la foto, en tinta desvaída. Por el hijo que cambiará nuestra historia, o la destruirá. Mi padre no la inventó. La repitió. El brindis no era suyo. Era un rito. Y yo, era la siguiente línea. Salí del archivo con las manos heladas. Ya no era solo una herencia pesada. Ahora tenía forma, fecha, rostro, firma. Ese brindis estaba maldito desde el principio. No era un símbolo de inicio. Era una repetición. Un ciclo que usaba a los hijos como fichas para sostener una estructura basada en secretos, manipulación y poder. Y yo tenía 2 caminos. Continuar. O quemarlo todo. Pero ya no se trataba solo de mí. Porque en la sala de espera del archivo, vi a un chico. Tendría unos 17. Ojos oscuros. Cabello rizado. El mismo lunar en la mejilla que tenía yo de adolescente. Y su madre, llevaba mi apellido de casada. Era mi sobrino. Y al verme, sonrió. Como si ya supiera que algún día, él también tendría una copa frente a él. Suscríbete si quieres saber si el ciclo será destruido, o si lo que empezó hace más de 100 años seguirá eligiendo a su siguiente heredero. Porque los legados más peligrosos son los que vienen disfrazados de familia. Una semana después de salir del archivo, envié las invitaciones. No por carta, no por WhatsApp. Lo hice como lo hacía mi padre, con sobresellados, entregados a mano, en persona. A cada hermano, a cada primo, incluso a la tía que hacía años no pisaba la casa familiar. No les expliqué por qué. Solo puse una frase: es hora de cerrar el ciclo. Viernes. 21 ropa formal. Asistencia obligatoria. Todos vinieron. Por respeto. Por miedo. Por curiosidad. O tal vez porque, aunque nadie hablaba de ello, todos sabían que algo se había movido desde la muerte de mi padre. Que algo se había soltado. La mesa estaba puesta como siempre, vajilla antigua, cubiertos de plata, candelabros que solo salían una vez al año. Pero esta vez no había motivo de celebración. No había cumpleaños. No había brindis esperado. O eso creían.
Nos sentamos. Comimos en silencio. Un silencio espeso, como una sala llena de estatuas que fingen respirar. Yo observaba a todos. Medía sus gestos. Recordaba frases, miradas, errores, lealtades. Tenía delante a todos los que habían sido educados por el mismo sistema. Y que sin saberlo, seguían repitiéndolo. Terminado el plato principal, me puse de pie. Levanté una copa. No de cristal. De hierro forjado, la misma que había traído de la finca calcinada. El murmullo se detuvo. Mi padre brindó el día de su muerte. Y todos lo recordamos como un gesto simbólico, como si se tratara de una tradición familiar. Pero no lo era, dije con firmeza, sin temblar. Ese brindis fue el final de una cadena. Una que empezó hace más de un siglo, con un crimen, con una mentira, con un acto que ninguno de ustedes ha tenido el valor de enfrentar. Vi cómo Julián bajaba la vista. Esteban apretaba la servilleta. Mi madre, en la cabecera, solo respiraba hondo. Esta copa no contiene vino. Contiene todo lo que no se ha dicho. Las firmas forzadas. Las herencias amañadas. Las desapariciones que nunca se denunciaron. Las decisiones que tomamos como familia para sostener poder, imagen y apellido, a costa de personas reales. Pausé. Yo sé la historia completa. Y no la quiero. No la quiero para mí, ni para ustedes. Y sobre todo, no la quiero para quienes vienen después. Saqué del bolsillo un sobre. Lo pasé por la mesa. Uno por uno. Cada miembro recibió una copia de los documentos del archivo, la denuncia original, la foto de Antonio Ignacio con la copa, la estructura del sótano, el símbolo. Ahora lo sabéis todos. Nadie puede alegar ignorancia. Me giré hacia la chimenea. Encendí el fuego. Y allí, sin pedir permiso, arrojé la copa. El hierro silbó al calentarse, como si se quejara. Pero no explotó. No ardió. Solo se deformó. Como si hubiera estado esperando ese momento. Como si eso fuera lo que debía pasar. Volví a mirar a mi familia. No pienso brindar más. Ni repetir frases vacías. Lo que ustedes hagan con esta historia, ya no es mi carga. Pero yo, esta noche, la suelto. Y me fui. Sin postre. Sin abrazos. Sin discursos. Solo con una paz que no sentía desde que tenía 10 años. Esa noche, nadie me llamó. Nadie me detuvo. Nadie me confrontó. Pero por la mañana, alguien había dejado una nota bajo mi puerta. Gracias por romper el ciclo. Ahora solo queda vigilar que no se reconstruya. No tenía firma, pero estaba escrita con la letra de mi padre, o de alguien que lo conoció demasiado bien. Después de aquella cena, todo cambió. No de forma inmediata, no con escándalos ni gritos, pero sí con una tensión nueva que flotaba entre las paredes de la casa familiar. Como si algo invisible hubiera sido removido de su sitio y todos los muebles y las personas tuvieran que reajustarse. Dejé de recibir mensajes en el grupo de la familia. Mi madre dejó de llamarme a diario. Y los comentarios de mis hermanos pasaron de ser bromas a silencios prolongados. Ninguno negó lo que mostré. Ninguno me confrontó. Pero todos se alejaron. Yo pensé que eso era el final. Que por fin lo había hecho, romper el ciclo, desarmar el mito, dejar el símbolo sin fuerza. Pero los legados antiguos no mueren en un solo gesto. A veces, lo único que haces es despertar al que sí estaba dispuesto a continuar. Una tarde cualquiera, Esteban me llamó. No hablábamos desde la cena. Sonó frío, mecánico. Me dijo que Julián no había vuelto a casa desde hacía 3 días. Que no respondía llamadas. Que había salido de viaje, según su esposa, pero no había dicho a dónde. La palabra viaje me quedó resonando. No porque fuera rara, sino porque era la misma que mi padre usaba cuando bajaba al sótano durante días. Le pedí a Esteban que se calmara, que esperáramos, que tal vez Julián solo necesitaba tiempo. Pero mi instinto me gritaba otra cosa. Fui a su casa. Estaba vacía. No vacía como en no hay nadie en casa, sino como en han quitado todo lo que importa y se han ido. En el despacho de Julián, donde antes colgaban diplomas y cuadros familiares, ahora solo había una hoja sobre el escritorio. La misma frase. Por el hijo que cambiará nuestra historia, o la destruirá. No escrita. Tallada con una navaja. Debajo, una fotografía. La finca. La que yo visité. Pero con una diferencia. La puerta del sótano estaba abierta. Y eso solo podía significar una cosa. Julián había ido allí. Y había decidido continuar. Corrí al lugar. Conduje de madrugada, sin frenar. Al llegar, el terreno estaba distinto. Había huellas de neumáticos, cigarrillos frescos, una linterna nueva en el suelo y sobre la mesa central del sótano, una copa. Llena.
No era como la vez anterior. No estaba esperando. No era simbólica. Estaba servida. Y junto a ella, una libreta con las iniciales JR. La abrí. Solo tenía una frase escrita. Si tú no quisiste el legado, alguien debe tomarlo. Esta familia necesita estructura. Y si tú solo viniste a romperla, yo vine a restaurarla. Julián siempre fue el más obediente, el más formal, el que seguía instrucciones. Y también, el más rencoroso. No soportó que yo desmantelara todo en una sola noche. Porque para él, la historia era orden. Era lo que daba sentido. Lo que le decía quién era. Y ahora, él quería reconstruir lo que yo traté de quemar. Sentí una rabia fría. No contra él. Contra la idea. Contra ese símbolo maldito que seguía buscando un cuerpo, una voz, una excusa para mantenerse vivo. Y por un segundo, dudé. Tal vez Julián tenía razón. Tal vez romper el ciclo solo había dejado un vacío. Y los vacíos atraen monstruos. Pero entonces lo vi. Un cuaderno más pequeño, al fondo del escritorio. Una nota. No me alcanzó el valor para hacerlo en vida. Pero si ves esto, evita que lo repitan. Era la letra de mi padre. Y esa fue mi señal. No intenté razonar con Julián. No intenté encontrarlo. Solo hice una cosa. Volví al archivo. Pedí los planos originales del terreno de la Roca Alta. Busqué el punto exacto donde estaba el sótano. Y al día siguiente, denuncié el hallazgo de una cámara subterránea en propiedad rural con riesgo estructural. No usé mi nombre real. Pero al día siguiente, las excavadoras llegaron. El terreno fue cerrado. El acceso, demolido. Y el sótano, sellado. No con piedra. Con concreto armado. Para siempre. No sé si Julián estaba dentro. No sé si vio venir lo que hice. Pero desde ese día, nunca más lo volvimos a ver. A veces me preguntan por él. Y yo solo respondo. Se fue lejos. A un lugar donde la historia ya no lo alcanza. Pero la verdad es que, a veces, por la noche, aún sueño con la copa. Y con alguien que la levanta desde la oscuridad. Y espera que alguien vuelva a brindar. Habían pasado semanas desde que sellaron el sótano. Desde que dejé de buscar a Julián. Desde que comprendí que no todas las historias se pueden cerrar con una victoria. Algunas solo se cierran con una pérdida. Había algo dentro de mí que no se calmaba. Un eco. Una frase que volvía en sueños. El que no brinda, no hereda, pero tampoco olvida. No sabía si era una advertencia o una confesión. Solo sabía que no estaba en paz. No del todo. Volví a la casa de mi padre. No había entrado desde su funeral. Estaba intacta. La vajilla seguía en la vitrina. La copa de hierro deformada seguía en la chimenea, convertida en una masa irreconocible. Subí al despacho. Busqué entre los libros, los papeles, las grabaciones. Nada nuevo. Hasta que me detuve frente a la biblioteca. Recordé que, de niño, mi padre tenía un juego conmigo, esconder cartas en libros. Pequeños papeles con acertijos, mensajes secretos. Y me dijo una vez, riendo, algún día, vas a encontrar una carta que no era para ti, y sabrás que entonces si estás listo para leerla. No entendí entonces. Pero ahora, sí. Empecé a revisar libro por libro, título por título. Y la encontré. Un ejemplar de los hermanos Karamazov, el favorito de mi padre. En la página 318, el número de la llave del sótano, había un sobre oculto. Sin nombre. Sin fecha. La abrí. Y leí. A ti, que aún no existes. A ti, que vas a venir después. Esta carta no es para Ignacio. No es para ninguno de los hijos que crié, ni de los hermanos que me traicionaron, ni de los padres que me enseñaron a obedecer sin preguntar. Esta carta es para quien encuentre todo cuando ya no quede nada. Para quien no haya sido criado por el legado. Para quien lo descubra sin estar contaminado. Y si estás leyendo esto, significa que el ciclo fue interrumpido. No porque alguien lo destruyó, sino porque alguien lo decidió. Perder el legado no es una tragedia. Es, a veces, la única forma de tener libertad. Pero libertad no significa no tener peso. Significa elegir qué peso vale la pena cargar. La carta no estaba firmada, pero la letra era la de mi padre. Y entendí, por fin, que él nunca quiso que yo lo continuara. Me crió para hacerlo, sí. Me entrenó para resistir, para soportar, para cuestionar. Pero no para repetir, para detener, para desactivar. Para que, cuando el ciclo llegara a su punto final, yo dijera basta. Él no pudo hacerlo. Su padre tampoco. Pero sabía que si lograba criar a alguien que dudara, que desobedeciera, que desconfiara incluso de él, ese sería el único que podría romperlo.
Y fui yo, no porque fuera mejor, sino porque fui el primero que no se arrodilló ante la historia. Esa noche, me senté solo, con una copa vacía. No para brindar, para mirarla, para entender que el poder de esa copa, de ese símbolo, de todo ese linaje, nunca estuvo en su contenido. Estuvo en quien decide sostenerla, y quien la deja caer. No volví a buscar a Julián. No quise saber si alguien más reactivaría el legado. Porque entendí que romper un ciclo no significa desaparecerlo. Significa vivir sin repetirlo. Y eso, aunque parezca poco, ya lo cambia todo. Suscríbete si crees que a veces la mayor herencia que podemos dejar es enseñar a los que vienen después a decir no. Porque las historias no solo se repiten, se heredan, hasta que alguien elige no contarlas más.